Trenes por Siempre Max. Voy a hablar acerca de lo que es el desarrollo normativo ferroviario. Si bien es cierto, el día de ayer se tocó este tema desde el punto de vista un tanto más legal por mi colega Sherin, que es una abogada, yo voy a hacerlo desde el punto de vista un poco más más técnico, más desde la ingeniería, que es mi profesión. Sabemos que tenemos muchos retos que ir cumpliendo. Esta es la estructura de la ponencia que vamos a dar el día de hoy y espero que sea de su agrado. Así que comenzamos. Bien, el Perú es un país que tiene una tradición ferroviaria que no es de ayer, sino viene desde hace casi 2 siglos. Si bien hemos tenido al principio trenes que han comenzado desde la década de los 30 de hace 2 siglos, pues también hemos tenido un proceso que se ha ido dando históricamente en la evolución de nuestros ferrocarriles y también como tal la evolución de la normativa. Y aquí lo que vemos es un compilado de las normas más importantes que datan desde ese entonces, ¿no? La primera fue desde el año 1853, orientada principalmente a establecer directrices republicanas, otorgando privilegios, ¿no? Principalmente a ciertas actividades económicas que se tenían en ese entonces. Y a partir de eso hemos tenido una evolución histórica que podemos decir que se ha ido acoplando a las necesidades de nuestro país, pero que también en algunos puntos han significado flaquezas, han significado atrasos y que son situaciones que han ido pasando, ¿no? En todo caso, lo que podemos ver es que hemos tenido este procedimiento, ¿no? Que se basó en un modelo de promoción de inversión durante el siglo XIX, que se convirtió luego en un modelo de un monopolio privado extranjero a partir del año 1928, para luego volver a un monopolio, pero esta vez estatal, en el año 1972, y ya posteriormente para este siglo, a partir de 1999, tenemos un modelo mucho más moderno, más adecuado, que se basa en las concesiones reguladas, ¿no? En todo caso, este marco normativo actual está compuesto por estas 3 normas básicas. La primera de ellas, que es del año 99, que da origen a nuestro sistema actual, que es la madre del cordero, por decirlo, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que da los lineamientos generales, económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte terrestre. Básicamente ordena lo que son los lineamientos de nuestras políticas de transporte terrestre. Y específicamente establece, como lo vemos ahí, que el rol del MTC es el fomento de la inversión privada con principios rectores, ¿no?, del desenvolvimiento ferroviario, que se rige por los principios y objetivos de esta ley. También hay un reglamento nacional de ferrocarriles que es del año 2005 y del año 2010 un reglamento que da forma al sistema eléctrico de transportes, al sistema eléctrico. Pero esta normativa, si vemos, hay muchos otros subsistemas que no están tocados por esta normativa y que hay muchos vacíos que se tienen, ¿no? Y si vamos a tener un país que es ambicioso en sus planes, que tiene una cartera de proyectos tan grande ferroviario, tanto para ferrocarriles interurbanos como ferrocarriles urbanos, con una cartera que es tan grande y que va a exigir muchos retos, pues creo que debemos tener un marco normativo claro, que pueda permitir a todos los entes que actúan y que son parte del desarrollo de una industria ferroviaria, que puedan tener la claridad de poder garantizar tanto sus inversiones, tanto las reglas jurídicas, como también de poder garantizar a la sociedad el acceso a un sistema de transporte digno y justo. Y es básicamente ese el reto que se tiene que solventar, crear una infraestructura ferroviaria que al menos en los números es bastante grande, pues también va a requerir un esfuerzo grande en la parte de lo que es la normatividad.
Y es así que se tiene un nuevo proyecto de un reglamento nacional de ferrocarriles que actualmente está en consulta. Este proyecto reemplazaría o derogaría a las normativas de los años 2005 y 2010. Sus principales innovaciones van a incluir la inclusión de subsistemas urbanos, ¿no? Que por primera vez se introduce técnicas específicas para tranvías, monorrieles, trenes ligeros y automatizaciones. Si bien es cierto, tampoco, en el segundo punto tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que como tal no es una normativa, pero conviene citarla teniendo en cuenta el gran paquete que se tiene al menos manejando desde Proinversión. Y en tercer punto tenemos el proyecto de la guía de cuestión de cruces a niveles y otros manuales técnicos más detallados que tendrían que ser parte, ¿no?, de todo este proceso de cambio. Entonces, el Proyecto Nacional de Ferrocarriles está contemplado en un documento que se ha puesto a consulta a diferentes actores y que, bueno, también desde Perú sobre Rieles nos hemos sumado al esfuerzo de poder comentarlo y hacer los aportes necesarios. Y es así que tenemos un reglamento nacional, ¿no? El Proyecto Nacional de Ferrocarriles representa un avance significativo, dado que incorpora principios rectores que fortalecen la coherencia, la previsibilidad del marco normativo y promueve decisiones alineadas con la articulación territorial, la sostenibilidad y la seguridad operativa, que son aspectos claves y que se rige por 5 principios rectores que me parecen bastante adecuados, puesto que van a dar las guías y las pautas claras de cómo se deberían interpretar todas estas normativas, para que no hayan ambigüedades, para que no tengamos situaciones en las que se puedan hacer interpretaciones auténticas, quienes son de Perú seguramente entiendan el término, o ese tipo de situaciones en las que tengamos problemas, ¿no?, más adelante. Entonces, esto también, como les decía, nos va a representar grandes desafíos en cuanto a la regulación normativa respecto de qué normativas internacionales vamos adoptando, ¿no? Si las normativas americanas de la AREMA o las normativas de origen europeo. Actualmente tenemos un mix dependiendo de nuestros ferrocarriles en uso, ¿no? Debemos ver también las precisiones legislativas necesarias, la regulación sobre intermodalidad, regulaciones sobre cruces a nivel o desnivel y toda la interacción con el tránsito urbano, la regulación sobre gestiones de incidentes y seguridad ferroviaria, la regulación sobre interoperabilidad de señalización y la regulación sobre la interoperabilidad ferroviaria. Son todos estos puntos que tenemos que ver, ¿no? El primero de ellos es la regulación sobre la normativa técnica internacional. En general, lo que podemos ver es que en el Perú tenemos para nuestros ferrocarriles convencionales e interurbanos, la mayor parte de ellos han adoptado normativas AREMA, ¿no?, basadas las normativas norteamericanas, que son más adecuadas para trenes de carga. Y en los sistemas urbanos, nuestros metros de la ciudad de Lima, se han adoptado más que todo normativas europeas principalmente, y como también hemos visto en la exposición anterior, también el ferrocarril del centro. Pero eso nos implica preguntarnos si en algún momento vamos a tener que ampliar nuestras redes, vamos a tener que interconectar estas redes, pues tener una visión de futuro e ir pensando en un sistema que luego pueda ser integrado, ¿no?, y que podamos absorber todos estos en un procedimiento de interoperabilidad del cual vamos a hablar más adelante. Las precisiones legislativas necesarias. Les comento algo, bueno, para quienes no son de Perú, el Perú es un país que se caracteriza por hacer muchas leyes y estas se enumeran de manera consecutiva. Ya vamos acercándonos a la ley 30.000 y no sé si algunas de ellas y se van haciendo una tras otra, ¿no? Una característica también del Perú es que hacemos leyes para todo. Tenemos una ley, aunque ustedes no lo crean, que declara Día del Ceviche. Tenemos otra ley que declara Día del Pollo a la Brasa. Tenemos otra ley que ha declarado el Día de la Causa Rellena. Y creo que también hasta una ley que declaró el Día de las Mascotas. Y si es que no me creen, esto es perfectamente verificable, ¿no? Pueden revisar la página web del diario El Peruano. Y otra característica también de nuestra afición por hacer leyes es que
Muchas veces cuando ya nos ponemos un poco más serios y hacemos alguna ley específica sobre algo más técnico, se dicta la ley y luego al final se pone, deróguese todas las que contravengan a esta ley. Y eso es algo que pasa muy constantemente. En todo caso, lo que yo digo es que no debería pasar eso en, en las leyes y las normativas que se den desde este sector, ¿no? Como técnicos, como empresas que tienen técnicos, creo que deberíamos apostar e ir marcando, delimitando el terreno para que las cosas se den serias. Y en todo caso es que también esas precisiones deben ir orientadas a que tengamos una precisión expresa de qué leyes y qué normativas ya se van derogando, claramente definidas, y cuáles ya son las que se van avanzando, ¿no? Entonces, hay otro tema que es también necesario de indicarlo, que es un tema que se debe incluir con más seriedad en estos proyectos normativos, en esta nueva normativa ferroviaria que se ha ido poniendo. Hemos creído que el tema de la intermodalidad es un tema que, si bien es cierto, se nombra en este proyecto de ley, en este proyecto normativo como un ente rector, hay muchos aspectos que se deben aclarar y que se deben desarrollar con mucha más claridad. No basta con dar a conocer principios y las pautas de intermodalidad en el transporte. El desarrollo peruano de esta industria, si bien es incipiente, hay varios proyectos que nos obligan a pensar y fomentar este concepto para asegurar que los futuros proyectos ferroviarios estén debidamente interconectados con otros en nuestras ciudades. No puede ser que tengamos esas discusiones hasta ahora, ¿no? De que si la línea del metro va a llegar o no al aeropuerto, que si se va a conectar con un tren, teniendo en cuenta que son inversiones que toman mucho dinero, muchos recursos del Estado y que también requieren muchísimo tiempo, ¿no? Y es por eso que deberíamos nosotros también, desde la industria, desde las empresas que todos ustedes representan, desde la academia, desde los entes técnicos y la sociedad civil de la cual es parte Perú sobre Rieles, pues tener en claro que es necesario tener una visión de futuro y ir ya delimitando estos temas para que se hagan todos estos procedimientos desde el Estado con mucha más facilidad y en cierta forma delimitándoles la cancha. La regulación sobre la gestión de incidentes y seguridad ferroviaria es otro de los temas que se toca muy someramente en este proyecto de normativa. El reglamento exige reportes de accidentes, pero no contempla tampoco un sistema nacional de gestión que tenga indicadores claves. En todo caso, desde Perú sobre Rieles lo que creemos es que se debería crear un sistema nacional de seguridad ferroviaria con una base de datos centralizada, con todos los indicadores y causas y raíces, ¿no? Y requerir que los operadores, al menos los principales de las líneas que sean necesarias, tengan sus sistemas de safety management, ¿no? Y finalmente la regulación sobre la interoperabilidad, que es quizás el tema más destacable. Tenemos que pensar en una visión de largo plazo, no podemos pensar en que nuestros ferrocarriles van a estar aislados unos de otros por siempre. Ya el proceso de país nos exige que vayamos pensando en la interoperabilidad, no solamente de nuestras redes ferroviarias dentro de nuestro país, sino que también podamos hacerlo pensando en la integración sudamericana, que quizás tenga que darse ya en algunas pocas décadas. Y todos estos procesos pues no son procesos que vayan a tomar poco tiempo y pocos recursos, y que ya desde ya deberían estar siendo planificados. En todo caso, exige también que tengamos una claridad normativa, ¿no? Si es que vamos a tomar una u otra normativa, que nuestros ferrocarriles también tengan la posibilidad de escalarse a sistemas que sean perfectamente interoperables. Lo que pasó en Europa para solucionar el asunto de la interoperabilidad entre tantos países, tantas normativas, tantos sistemas, pues ha sido un esfuerzo que ha demorado décadas en resolverse. No ha sido un esfuerzo sencillo y desde la Unión Europea pues ha tomado muchos recursos y mucho tiempo. En el contexto sudamericano creemos que esto no deberíamos hacernos un camino tan tortuoso y deberíamos estar pensando ya desde antes que se dé estos procesos de integración territorial, pues creemos que ya deberíamos estar pensando no solamente a nivel normativo, sino también a nivel de ingeniería y a nivel también de gestión de proyectos, e ir teniendo una visión de largo plazo, una visión de futuro, para poder hacer la integración
la interoperabilidad, ¿no?, en nuestros países y en nuestra Sudamérica. Entonces, ese creemos que es un tema sobre la interoperabilidad, ¿no? Y sobre este tema también hay que señalar el tema de la señalización, que es el subcomponente ferroviario más importante, ¿no?, que es el que determina la capacidad de una línea ferroviaria, básicamente. Entonces, la señalización es básica, pero si vamos a tener una serie de normativas en cada una de nuestras líneas, cuando tengamos la necesidad y cuando tengamos que ir uniéndolas, pues vamos a tener que ver la forma, ¿no? Es preciso por eso definir un perfil nacional de interoperabilidad ferroviaria, algo mucho más detallado de lo que tenemos actualmente en el documento, y requerir que todo este sistema de señalización en las líneas principales o rápidas, como se le está llamando a los trenes Lima-Ica o de Lima-Barranca, porque bueno, se supone que van a ir a una velocidad de 160 kilómetros por hora, que aún no se podría considerar un tren de alta velocidad, pero por eso lo hemos puesto como rápidas, sea compatible con sistemas más modernos, ¿no? O al menos que los sistemas que se vayan colocando sean escalables hacia estos, ¿no?, de manera futura. En todo caso, ya para cerrar esta breve disertación, creo que es necesario hacer una seria reflexión acerca de lo que nos implica. No solamente, yo veo aquí a funcionarios del Estado, que tenemos que tener una visión clara, ¿no? Y si bien es cierto, todos estos procesos van a tomar mucho más tiempo de lo que demora una gestión política, creo que podríamos ir trazando la cancha, podríamos ir delimitando los aspectos técnicos, delimitando los aspectos normativos, para una futura red ferroviaria que pueda satisfacer las necesidades de nuestro país, de nuestros países, que pueda atender a todos los largos procesos que nos esperan y a todos los retos que nos esperan. Por eso es que la normativa debe evitar ambigüedades, debe darse reglas claras, teniendo en cuenta que son proyectos que toman muchos recursos económicos, mucho tiempo y mucho esfuerzo de muchos entes, ¿no?, tanto privados como gubernamentales. La seguridad debe ser un eje fundamental en la estructura normativa. La interoperabilidad debe ser analizada, planificada desde ahora. Debe servirnos como una lección aprendida, ¿no?, lo que ya ha pasado en Europa. No sabemos como un tema de gestión que anticiparse a estos problemas pues nos va a ahorrar no solamente en términos económicos, en términos de gestión, sino también nos va a ahorrar en tiempos, que es precisamente en lo que vamos a la saga, ¿no? Tenemos un desarrollo ferroviario que estamos bastante por detrás en la región, al menos en el Perú, y en Sudamérica pues nos hace falta también bastante de esto. La sostenibilidad ambiental y la seguridad operacional son dos estándares de desempeño, ¿no?, de desempeño que deben ser que son fundamentales en todo proyecto, ¿no?, durante todo su ciclo de vida. La intermodalidad, para no tener los problemas que hemos tenido, debemos trazarlo claramente, es un principio sistémico. El ferrocarril no va a servir por sí solo, un ferrocarril vale cuando se articula con toda una red de transporte, ¿no?, de acuerdo a las necesidades de nuestras sociedades. Y el Perú necesita un marco normativo que acompañe y asegure el desarrollo ferroviario. De esta manera, yo concluyo esta disertación y les agradezco a todos por su atención. Muchas gracias.